Para mí es un gusto y es un privilegio poder ser portavoz de la palabra del Señor, a pesar de que soy un instrumento imperfecto, soy ser humano con muchos errores, pero le doy muchas gracias a Dios por darme esta hermosa oportunidad de poder compartir con ustedes. Como les explicaba hermana Amanda, hoy vamos a estudiar parte del capítulo 7 del libro de Daniel. Así que quiero invitarlos a que en este momento todos puedan alcanzar sus Biblias y puedan traer un lápiz o un lapicero para hacer las anotaciones que ustedes consideren pertinentes. Pues normalmente yo les pido que una libretita o una hojita donde ustedes puedan anotar, pero realmente se pierden esas anotaciones. Entonces lo más seguro es que usted anote en su Biblia y de esa forma pueda tener esos apuntes cuando usted vayan a servirle. Entonces, tienen ahorita unos segunditos para que puedan traer su Biblia y un lapicero para que podamos recibir la clase de esta noche. En realidad no es un tema, sino el objeto de este seminario de Daniel que estamos teniendo es que juntos podamos ir descubriendo la palabra del Señor. Entonces, es una escuela, es para aprendo tanto yo como ustedes. El tema para esta noche tiene por título 4 animales extraños. Bueno, de hecho, esos animales que ustedes observan fueron los que aparecieron en la invitación que se les extendió hoy por la tarde. Previo a entrar en materia, creo que es importante que nosotros conozcamos, ciertos conceptos elementales antes de entrar ya en materia. Entonces es necesario que nosotros conozcamos el libro de Daniel y de Apocalipsis, son libros hermanos, es decir, que se complementan el uno con el otro. No podemos estudiar solamente Daniel sin Apocalipsis y viceversa. Debemos de estudiarlos de forma conjunta. Segundo, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, ambos son libros simbólicos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, la regla general es que debemos de leer la Biblia de forma literal. Sin embargo, cuando su contexto nos muestra que está hablando metafóricamente o simbólicamente hablando, entonces debemos de entenderlo de esta forma. Y les reitero que el libro de Daniel y Apocalipsis son libros, podríamos decir, un 95% simbólicos. Entonces, para entrar a conocer Daniel en su capítulo 7, necesitamos tener bien claros 3 conceptos, ¿sí? Primero, ¿qué significa la palabra vientos en lenguaje profético o en profecía? Pues vamos a descubrir con la Biblia, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Los invito a que todos puedan ir al libro de Jeremías en su capítulo 4, versículos 11 al 14. Y establece, en aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto, vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar, viento más vehemente, que éste vendrá a mí y ahora yo pronunciaré juicios contra él. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas. ¡Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo! Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? O sea, se dan cuenta que aquí Dios le está hablando a su pueblo, Jerusalén, y les está hablando que sobre ellos van a caer juicios, ¿sí? Y por eso dice, en aquel tiempo se dirá a este pueblo de Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto. Vamos a ver los versículos para comprender a qué se refieren con esos vientos. En Jeremías 49, versículo 36 y 37, preceptúa, traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos. Y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Es decir, que iba a venir una invasión sobre Elam de otros pueblos o de otras naciones.
el mismo caso que estudiamos con anterioridad, Zacarías 7:14, sino que los esparcí con torbellino. El torbellino está formado por viento, por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Y por último, Apocalipsis 7, versículos 1 al 3. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde está el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, todos los versículos que acabamos de leer con anterioridad nos muestran que vientos en profecía significan movimientos bélicos, políticos, militares, diplomáticos, conflagraciones, guerras que han surgido y actualmente también están ocurriendo en el transcurso de la historia, ¿sí? Repito, entonces, viento significa guerras, conflagraciones y movimientos políticos, diplomáticos y bélicos, ¿sí? O sea, Dios les decía, les voy a mandar vientos, o sea que el enemigo iba a venir sobre Jerusalén, iba a venir sobre Israel, e iban a ser algunos llevados cautivos, e iban a ser dispersados por todas las naciones. Y de hecho, aquí en Apocalipsis 1:3 es claro, donde dice que los ángeles están deteniendo los 4 vientos en cada punto cardinal, ¿verdad? Y cuando estos vientos se suelten, va a haber destrucción. Otro término que es necesario que nosotros conozcamos es el significado profético de la palabra mar. Según Isaías capítulo 17, versículos 12 y 13, establece: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Entonces, mar, ¿qué significa? Multitudes, pueblos, naciones. Y según Isaías capítulo 17, versículos 12 y 13, me dijo también: las aguas que has visto, no, aquí está mal la cita, perdonen, es Apocalipsis. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, mar no es el mar que literal que nosotros conocemos, sino tenemos que entenderlo en un sentido simbólico. Vamos a aprender también otro concepto muy importante, porque en Daniel 7, específicamente lo que vamos a tratar hoy, vamos a estudiar acerca de bestias, pero realmente se estará refiriendo a animales o a qué. Vamos a aprender. Daniel capítulo 7, versículo 17 y 23 establece: estas 4 grandes bestias, aquí el que está hablando es el ángel, que ya le está dando la interpretación a Daniel de la visión que recibió. Entonces el ángel le dice que son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Es decir, en un inicio, el ángel le dice a Daniel que las 4 grandes bestias que ya vamos a entrar a conocer son reyes, pero en el versículo 23 aclara o amplía y dice que estas bestias son reinos.
en conjunto. No estamos hablando aquí de reyes como personas individuales, ¿sí? Sino estamos hablando de imperios universales. De hecho, ahora que vamos a leer Daniel 7, vamos a encontrar también que la atención de Daniel se dirige de las visiones que estaba teniendo acerca de la tierra. Ahora su atención se dirige al cielo y entonces presenta un evento muy importante que lo registra Daniel en su capítulo 7, versículos 13, 14 y 27. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, y ¿qué le fue dado? Reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Se dan cuenta que incluso se habla de un reino celestial, ¿sí? Vamos a Daniel capítulo 2, versículo 38. ¿Se recuerdan que Dios al rey Nabucodonosor de Babilonia le reveló un sueño que consistía en una estatua de diferentes metales? El rey se perturbó y Dios envía a Daniel con la interpretación. Y al momento en que Daniel le da el significado al sueño, Daniel personificó a Babilonia en la persona del rey y le dice: tú eres aquella cabeza de oro. ¿A quién le está hablando? Al rey Nabucodonosor. Pero no se estaba refiriendo a que el rey Nabucodonosor representaba la cabeza de oro, al rey Nabucodonosor solito como persona o como individuo, no, sino representaba al imperio babilónico, ¿sí? De hecho, en la actualidad no ha sido infrecuente que algunos personajes dijeran de sí mismos: el Estado soy yo. Un ejemplo claro fue Luis XIV de Francia, Napoleón Bonaparte. Podríamos decir que Hitler, aunque no lo dijo expresamente, pero con sus hechos se daba a notar que era eso lo que él creía. Bueno, antes de ya comenzar a ver los versículos, es importante que sepamos algo. El capítulo 7 de Daniel, o la visión que Daniel recibió en el capítulo 7, fue cronológicamente antes del capítulo 6 y 5 del libro de Daniel, ¿sí? Segundo aspecto a tomar en cuenta. En el libro de Daniel 7 aparecen dos nuevos protagonistas. Aparte de los imperios que enumeraba consecutivamente la estatua del rey Nabucodonosor, se introducen dos nuevos personajes. Uno de ellos es el pueblo de Dios, ya que al final del sueño del rey Nabucodonosor, una estatua descendía del cielo y caía a los pies de la estatua y la destruía por completo. Y eso representaba la segunda venida de Jesús y el establecimiento de su reino, o el comienzo del establecimiento de su reino aquí en la tierra. Pero nos dejaba con la interrogante de quiénes iban a formar parte de este reino. Daniel 7 nos da la respuesta y nos dice que los santos del Altísimo son los que van a heredar ese reino. Y también se introduce un segundo protagonista, que es un poder antidios o anticristo. Y de la relación de estos dos protagonistas, pues se revela una verdad meridiana, triste y penosa, que el pueblo de Dios ha sido perseguido a lo largo de la historia. Y hasta antes de que Jesús venga a esta tierra por segunda vez, el pueblo de Dios va a continuar siendo perseguido por un poder que presume ser cristiano, que presume ser religioso. Y por último,
que es importante conocer es que Dios no se queda de manos cruzadas. Él interviene finalmente, destruye a este poder cristiano perseguidor y libera a su pueblo. Así que este capítulo 7 de Daniel y todo el libro no solo nos trae malas noticias en relación a la naturaleza humana, sino también nos trae buenas noticias y es lo que vamos a entrar a conocer no solamente este domingo, sino en domingos próximos. Bueno, como les decía con anterioridad, el objeto de nosotros es de que vayamos aprendiendo poquito a poquito. Así que vamos a dividir el tema de hoy en varias secciones a manera de que vayamos despacio, comprendiendo completamente cuál es el significado de la visión que recibió el profeta Daniel en el capítulo 7. Ahora, ustedes pueden ver en su pantalla una imagen que representa el sueño que el rey Nabucodonosor recibió. Se recuerdan que consistía en una estatua con una cabeza de oro que representaba al reino de Babilonia, el pecho y los brazos de plata que representaban al reino de Medo-Persia, el vientre de bronce representaba a Grecia, las piernas de hierro representaban a Roma y los pies de hierro mezclados con barro representaban a Roma dividida, es decir, las naciones de la actualidad. Ahora, lo que vamos a ver hoy en Daniel 7 con las bestias extrañas es lo mismo que aparece en esta estatua que ustedes pueden ver ahí. Son los mismos imperios. Pero ustedes se preguntarán, o sea, si Dios ya lo reveló en Daniel 2, ¿para qué nuevamente lo vuelve a repetir en Daniel 7? Bueno, lo que ocurre es que Dios utiliza en la Biblia un principio que se llama de repetición, ampliación. Bueno, primero que todo Dios lo hace por una razón didáctica y este es un principio básico y aceptado universalmente y no es cuestionado, que en la repetición está el aprendizaje y como Dios es el maestro de maestros, pues utilizó este método para que nosotros pudiéramos comprender perfectamente las profecías de Daniel. Ahora, lo que sucede es de que Daniel 2 es como cuando nosotros pintamos una pared. Primero es necesario echar una primera mano de pintura, ¿sí? Luego necesitamos ya dar otras manos de pintura para que pues la pintura ya solidifique, ¿verdad? Y esa pared quede linda. Entonces, la primera mano es el capítulo 2 del libro de Daniel. Daniel 7 ya podríamos decir que es esa segunda mano de pintura. Entonces, o también los artistas lo hacen cuando pues inician primero a dar algunos trazos, luego ya comienzan a darle forma a los detalles. Pues lo mismo ocurre con el Daniel 7. Lo que ocurre es de que es como un zoom, nos presenta muchísimos más detalles de los que aparecían en Daniel 2 y de hecho, conforme vayamos estudiando este libro, Daniel, por ejemplo, capítulo 8, capítulo 9 y del 10 al 12 ya se revelan con muchísimos más detalles estos imperios y la historia de la humanidad. Ahora, lo que sucede también es de que hay diferentes enfoques en el capítulo 2 y en el capítulo 7. En el primero es un enfoque político-militar, porque Dios le revela ese sueño al rey Nabucodonosor como respuesta a la preocupación que él tenía sobre el futuro. En cambio, en Daniel 7 nosotros podemos tener una visión de Dios. Es decir, cómo Dios observa a los imperios de este mundo como animales salvajes de presa.
Y como lo decía con anterioridad, este capítulo introduce al pueblo de Dios, que va a ser el que va a integrar el quinto imperio universal y eterno. Y también les mencioné acerca del enemigo de Dios y por consiguiente de su pueblo, al anticristo, que le va a hacer una persecución tremenda a la iglesia antes de la, bueno, de hecho se la ha hecho en toda la historia, pero específicamente antes de su segunda venida. De hecho, Daniel 7 nos revela qué ocurre con el pueblo de Dios entre el lapso de los pies de la estatua y la caída de la roca que representa al juicio de Dios. Entonces, ahora sí, ya vamos entrando en materia al capítulo 7. Todos, por favor, con sus Biblias, vamos al versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, se dan cuenta, ahorita está hablando de Belsasar porque en el orden cronológico dijimos que este capítulo, esta visión fue recibida antes del capítulo 6 y 5. Por eso se menciona al rey Belsasar. Pero estaba por caer el imperio babilonio. Tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Es decir, que a Daniel se le presentó una visión más grande, pero él únicamente tomó lo más importante, lo que era necesario que nosotros conociéramos. Versículo 2. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ahora ya podemos entender mejor estos versículos. Se nos está relatando que hay 4 reinos muy grandes, diferentes el uno del otro, que están subiendo de un lugar densamente poblado, en donde hay guerras, en donde hay conflictos, en donde hay movimientos bélicos, militares, ¿sí? Versículo 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Bueno, la primera bestia entonces es bastante extraña porque nosotros nos identificamos con un león, pero nunca hemos visto a un león con 2 alas de águila, ¿verdad? Por eso son animales extraños. Ahora, este león representa al imperio babilónico, que estuvo vigente a partir del año 605 hasta el 539 a.C. El oro era el rey de los metales, así como el león es el rey de los animales, es el rey de la selva. Y el águila es la reina de las aves. Entonces, es una descripción bastante precisa del imperio babilónico, porque era un imperio glorioso, muy rico, hermoso, poderoso. Entonces, ya vimos el paralelismo que existe entre la cabeza de oro y el león con las alas de águila. Ahora, la Biblia también, bueno, aquí pueden ver una imagen de la extensión territorial que alcanzó el imperio babilónico. Ahora, aquí pueden ustedes, yo les voy a compartir esta presentación para que ustedes puedan tomarse el tiempo de leerlo, de leerla y de estudiarla, y aquí pueden encontrar todos los reyes que estuvieron en el imperio babilónico. Este duró 66 años con el poder. La Biblia identifica también a Babilonia como león y como águila. Como les digo, la Biblia se interpreta a sí misma. Jeremías 4:7 establece: el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Dios nuevamente le está hablando a Jerusalén y le está diciendo que el león va a subir a devorarlos, y el león representa a Babilonia.
Vamos a Habacuc, capítulo 1, versículos 6 y 8. Es decir, no solo Daniel ubica a Babilonia como león y como con alas de águila, sino que también hay otros profetas que la identifican como tal. Jeremías, en este caso Habacuc, que es el versículo que vamos a estudiar. Porque aquí yo levanto a los caldeos, a los babilonios, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Y Ezequiel capítulo 17, versículo 3. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cedro, y tomó el cogollo del cedro. Entonces, creo que la Biblia es clara en identificar al león y al águila como Babilonia, un poder, una nación destructora que toma al pueblo de Dios. Entonces, otra cosa muy importante, esta es una figura, bueno, es un pedazo de la puerta de Ishtar, que era la puerta principal cuando uno se introducía al imperio, a Babilonia. Entonces dice que el león era una decoración muy importante entre los babilonios. Igual la mezcla entre un águila con cabeza de león. O sea, son animales representativos de Babilonia. O sea, no hay margen a errar. Definitivamente el león con alas de águila representó a Babilonia. Sin embargo, a este león le ocurrió algo. Vamos a regresar un poquito en las diapositivas a ese versículo. ¿Qué le ocurrió? Sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Ahora vamos a ver qué establece este versículo. Jeremías 50, versículo 17, 43 y 44. Rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Oyó la noticia el rey de Babilonia y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que yo escoja la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme? Si ustedes se van al contexto de Jeremías capítulo 50, es la condenación a Babilonia, porque si bien es cierto que Dios lo utilizó para, pues, ahí sí que darle una corrección al pueblo de Israel, ella no se iba a quedar sin castigo. Babilonia se fue debilitando, perdió su poder. De hecho, ¿se recuerdan el episodio de la caída de Babilonia? Lo pueden encontrar en Daniel capítulo 5. Cuando apareció la mano que escribía en la pared, el rey Belsasar dice que sintió tanto miedo que sus piernas se batían la una con la otra, es decir, estaba temblando, y Belsasar pues fue un muy mal gobernante. Entonces la poderosa Babilonia pues fue perdiendo su esplendor, su poder y cayó. Fue devorada por otra bestia, y es lo que vamos a ver ahorita en el versículo 5. Entonces queda claro que la bestia representada por el león con alas de águila representada a Babilonia, ¿sí? Las alas, ¿por qué? Porque, pues, simbolizan rapidez de conquista. O sea, Nabucodonosor era muy implacable. Cuando él llegaba a un imperio, normalmente, bueno, los babilonios lo que hacían era los sitiaban y no lo dejaban vivo hasta que caía. Entonces, las alas significan rapidez de conquista. Versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro.
Vayamos poniendo atención a las características. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Bueno, encontramos que el que devoró a Babilonia fue el imperio medo-persa. Estaba constituido por 2 naciones, Media y Persia, que estuvo vigente desde el año 539 hasta el 331 a.C. Ahora, aquí podemos hacer el paralelismo entre el pecho y los brazos de plata. O sea, habían 2 brazos porque, bueno, primero que todo era una representación humana y segundo porque eran 2 naciones, Media y Persia. Ahora, lo raro de este oso era que estaba levantado un poquito más de un costado que del otro. ¿Qué creen ustedes que representaba esto? Bueno, lo vamos a ver con posterioridad, solo den unos segundos. Aquí pueden ver ustedes el imperio persa. ¿Se dan cuenta cómo alcanzó mayor extensión territorial que Babilonia? Pero nunca llegó a tener la gloria que Babilonia tuvo. Definitivamente la plata es un metal inferior al oro. Aquí pueden ustedes ver que 208 años duraron los medos y los persas en el poder. Y pueden ver ustedes todos los reyes, desde el primero hasta el último. La Biblia también identifica al imperio medo-persa. Daniel 8:20 es claro en decir, en cuanto al carnero que viste, bueno, nosotros lo vamos a estudiar con posterioridad, pero aparece, son los mismos imperios, solo que cambian de animales, porque ahí es alusivo al santuario. Entonces, por eso aparece el carnero y el macho cabrío. Pero en este caso dice que el carnero tenía 2 cuernos, así como el oso tenía 2 costados. Estos son los reyes de Media y de Persia. ¿Sí? Claro, la Biblia lo establece. Jeremías capítulo 51, versículo 11. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media. Porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirlo. O sea, se dan cuenta cómo Dios ya les iba diciendo que pues Babilonia iba a caer, iba a ser devorada por este imperio. Porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. O sea, Dios es justo. Y también a Medo-Persia le llegó a Babilonia, perdón, le llegó su hora. Isaías capítulo 13, versículo 17, 18 y capítulo 45, versículo 1. Esto es realmente impresionante, porque Dios, con más de siglo y medio de anticipación, llamó a Ciro, rey de Persia, por su nombre. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños. De hecho, aquí pueden ver ustedes el traje que ellos utilizaban. Y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Es decir, que es claro, ¿verdad? La Biblia en identificar al imperio medo-persa. Ahora, ¿qué significa que este animal se alzaba más de un costado que del otro? Como les decía, Media y Persia hicieron una alianza, pero con el tiempo el gobierno o el imperio de Persia dominó por completo a Media. Y de hecho, la mayor parte de historiadores se refieren al reino de Medo, Persia únicamente como Persia, ¿sí? Y este oso también tenía otra característica particular, que tenía 3 costillas en sus dientes. Y se recuerdan que la orden que se le dio es ve y devora mucha carne. Bueno, pues estas 3 costillas representan las 3 conquistas más importantes que tuvo este imperio. Una de ellas fue Lidia, en el año 547 a.C. Babilonia en el año 539 a.C. Estas 2 conquistas fueron hechas por Ciro, el rey de Persia, y Egipto en el año 525 a.C. fue hecha por Cambises,
el hijo del rey Ciro. Bueno, y así como la estatua es una sucesión de reinos, pues aquí también una bestia devora a otra. Y en este caso el oso creo que quedaba perfecto porque el oso es feroz, es poderoso, pero no más que el león. La tercera bestia se encuentra en el versículo 6. Después de esto miré y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Es decir, se dan cuenta cómo son bestias realmente extrañas. Al león y al oso, pues los identificamos, pero tienen características que no son humanas, ¿verdad? Son de fantasía. Al igual acá con el leopardo. ¿Cuáles son las características peculiares? Que tiene 4 cabezas y tiene 4 alas de ave en sus espaldas. Bueno, esta bestia representa al imperio greco-macedónico. Representa el imperio del gran conquistador Alejandro Magno. No hay que confundir este imperio con el imperio de la Grecia helénica o clásica, ¿sí? Aquí estamos hablando del imperio helenístico, ¿sí? Que fue el que fundó Alejandro Magno y que, si no estoy mal, terminó con la muerte de Cleopatra, la última de los Ptolomeos. Bueno, entonces, el imperio greco-macedónico inició en el año 331 y finalizó en el año 168 a.C. Aquí podemos ver el paralelismo entre el bronce, ¿verdad? Que es un metal inferior completamente a la plata y es una aleación de cobre y estaño con un brillo efímero. Y encontramos al leopardo, que representa fiereza y también velocidad. ¿Qué dijimos que representaba las alas? Celeridad de conquista. Entonces, ahorita vamos a empezar a ver un poquito la historia de este imperio. Esta fue la extensión territorial que alcanzó el imperio griego. Estuvo 163 años en el poder. Y aquí pues pueden ver ustedes, bueno, vamos a estudiar que este imperio se dividió en 4. Bueno, la Biblia identifica al imperio griego expresamente, no cabe duda que es este. Daniel, en su capítulo 8, versículo 21, establece: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Sí? Hay un cuerno grande y hay un rey primero. Pues aquí se está refiriendo al famoso conquistador Alejandro Magno. El padre de Alejandro fue Felipe II de Macedonia. Para el año 338 a.C., él derrotó a la confederación de los griegos en Queronea. Esto permitió esta victoria permitió que las ciudades-estado griegas pues estuvieran quietas, ¿verdad? Porque normalmente las ciudades-estado constantemente se estaban peleando. Pero entonces esto, como quien dice, le dio estabilidad al gobierno macedonio. Y luego resulta que Felipe II es asesinado en el año 336 y dejó a su hijo Alejandro Magno muy jovencito. Pues la muerte de él ocasionó una insurrección en Grecia y Tracia que Alejandro pues muy bien logró someter, logró solucionar. Y ya cuando él tenía su imperio dominado y bien afirmado, se lanzó a conquistar el mundo, que en ese entonces el imperio más fuerte era Persia. A tal punto fue vertiginosamente veloz su conquista, se recuerdan que el leopardo es veloz, que en el año 331 a.C., contando con solo 25 años de edad, era dueño del mundo de aquel entonces. ¿Se imaginan? Terrenalmente hablando, Alejandro Magno alcanzó el éxito. De hecho, se cuentan muchísimas historias de él, muchísimas anécdotas. Una de ellas es que cuando él conquistó Persia, en vez de estar feliz y contento porque ya había alcanzado toda la tierra pues a conquistar, se puso muy triste porque ya no había más tierra para conquistar, ya no habían más batallas que pelear.
De hecho, cuando ellos en la última batalla que tuvieron con Persia, muchos le preguntaron que cómo era que él se atrevía a enfrentar a este poderoso imperio. Entonces dice que Alejandro dio la orden de que a sus soldados que se tiraran al precipicio para ver si estaban dispuestos a morir por él. Y los soldados comenzaron uno tras otro a lanzarse al precipicio. Entonces Alejandro les dijo, si mis soldados están dispuestos a morir por mí, de esta forma, por una sola orden, ¿qué va a impedir que yo tome a Persia, que yo los venza? Y pues, en efecto, Alejandro Magno conquistó toda la tierra antes conocida. En el año 323, él puso a Babilonia como la capital de su reino y en ese mismo año, pues él murió bastante joven, de hecho a los 36 años. Él murió por una intoxicación alcohólica y también al padecer le dio un ataque de paludismo. Incluso muchos dicen que era sífilis, porque realmente él se entregó completamente al placer, a los vicios, pues era la persona más poderosa hasta que existía en ese mundo. Ahora, vamos a continuar con la presentación. Bueno, el leopardo tenía la característica que tenía 4 cabezas. Daniel en su capítulo 8, versículo 8 establece, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Se recuerdan que aquí estamos hablando de qué? De Grecia. Y dice que el gran cuerno, o sea, Alejandro Magno fue quebrado, fue muerto, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables. Y Daniel 8:22 se da la explicación y dice, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Y en efecto, eso fue lo que ocurrió. Alejandro Magno muere de forma repentina e inesperada y no dejó sucesor. Cuentan algunos que cuando sus 4 generales lo vieron convaleciendo en la cama, se acercaron a él y le preguntaron que quién iba a ser el sucesor de su imperio. Y él les contestó que su imperio sería para el más fuerte. Alejandro Magno únicamente tenía un hermano que pues tenía padecimientos psicológicos y entonces no estaba en condiciones aptas para poder gobernar. Posterior a su muerte, le nació un hijo que también llevaba su nombre, Alejandro. Pero pues como estaba chiquitito, obviamente, pues él no podía gobernar. Entonces, el gobierno o la regencia de este imperio estuvo en manos de diferentes generales. En un lapso de 12 años, hubieron luchas intensas. Obviamente, todos querían el poder de este gran imperio. Pero al final sobresalieron 6 generales. Bueno, el que más sobresalió, durante esos 12 años, se me olvidaba decirles, pues entre estas luchas de poder y de hegemonía, asesinan al hermano de Alejandro y a su hijo para asegurar que definitivamente pues no tuviera sucesores. Y entonces uno de los generales que más sobresale es el general Antígono. Pues él, al pretender que gobernar todas las satrapías, pues intenta proclamarse rey, pero pues es destronado, no logra hacerlo, pero él en ese intento, pues tenía un hijo que se llamaba Demetrio y trató de, perdón, ya me están indicando que ya tengo poquito tiempo, entonces intenta traer a su hijo Demetrio al poder, pero pues bueno, son derrocados por otros y entonces vienen los otros 4 generales, se dividen también y se proclaman rey sobre una parte de este imperio griego. Luego comienzan otra vez a luchar por el poder hasta que logran derrotar a Antígono. Y entonces únicamente su hijo Demetrio pues huye, no tenía la valentía de su padre, entonces
quedan 4 generales que se reparten el imperio del gran Alejandro Magno, que son Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Casandro se quedó con Macedonia y Grecia, Lisímaco se quedó con Tracia y Asia Menor, Seleuco se quedó con Mesopotamia y las provincias orientales, parte de Asia Menor, norte de Siria, y Ptolomeo se quedó con Egipto, Palestina y parte de Siria. Entonces, el leopardo tenía 4 cabezas. Al final, después del el hijo de Antígono, Demetrio, pues él queda con una flota y algunas ciudades costeras, pero después va y desplaza a Casandro y luego se funda en Macedonia la dinastía de los Antigónidas. Y bueno, después, ¿qué ocurre con Lisímaco? Porque al final les cuento que únicamente quedan 2, queda Ptolomeo y queda Seleuco. ¿Qué ocurre con Lisímaco? Pues viene Seleuco 20 años después de muchas luchas intensas, pues lo vence, se queda con parte de su territorio y luego vienen los galos, se apoderan de Asia Menor y pues ya las otras partes que no fueron conquistadas, ya sea por Lisímaco y por estos galos, pues se dividieron en pequeños reinos que se hicieron como sui generis, por así decirlo, y el único reino que fue importante se llamó Pérgamo. Creo que es bastante conocido por todos. Al final, poco a poco, como se dieron cuenta, y ahorita les hablé de la caída de Casandro y Lisímaco, y después estas últimas 2 cabezas que quedan, Seleuco y Ptolomeo, también caen a manos de la 4ª bestia, que es la que vamos a estudiar por último. Aquí pueden ver ustedes el territorio que lograron obtener los 4 generales de Alejandro Magno. Y vamos a pasar al versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte. O sea, se dan cuenta que esta bestia es diferente de las otras, porque al menos las anteriores las podía ubicar Daniel un león con alas de águila, un oso con 3 costillas en su boca y más alto de un costado. También a un leopardo, pues lo podemos ubicar con 4 cabezas, que dijimos que fueron sus 4 generales, y 4 alas, porque Alejandro Magno tuvo una celeridad de conquista impresionante. Pero esta 4ª bestia no, Daniel no la logra asemejar a algo que conozca, y por eso la describe como espantosa y terrible. O sea, no le encontró parecido con un animal salvaje. Además, dice que era en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Bueno, eso rápidamente nos lleva a las piernas de la estatua de Daniel 2. Devoraba y desmenuzaba, y no estaba conforme con eso, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Bueno, vamos a dejar hasta aquí, ya no vamos a leer el versículo 8, pero entonces el imperio que derrocó al imperio griego fue el romano, que estuvo vigente desde el año 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Aquí pueden ver ustedes un gráfico de toda la extensión territorial que alcanzó el Imperio Romano, y creo que este es súper conocido por todos, lo aprendimos en la escuelita, en primaria y pues un poquito en básico. Ahora, si bien es cierto, el libro de Daniel no nombra expresamente a Roma como la 4ª bestia, sí describe al que habría de apoderarse de las 4 divisiones del imperio greco-macedónico, es decir, Roma. Daniel 11, 20 al 21 establece: y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla, y le sucederá en su lugar. Aquí se está refiriendo al emperador Augusto César. Eso lo pueden ver en Lucas capítulo 2,
versículo 1. De hecho, se recuerdan que cuando Jesús estaba chiquito, subieron sus papás porque el emperador estaba haciendo un censo y todo eso tenía que ver con los tributos, porque él quería recibir dinero. De hecho, los romanos se distinguían por eso, eran bastante opresivos e injustos. Entonces, ahí se está refiriendo al emperador Augusto César. Luego encontramos el siguiente versículo 21, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Aquí se está describiendo a Tiberio César, que era hijo de Augusto César, pero ¿por qué era un hombre despreciable? Porque era un hijo adoptivo, ¿sí? No era un hijo de sangre, y vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos porque él entró pacíficamente a Roma y nadie dijo absolutamente nada de él, y de hecho murió pues tranquilo, murió en paz. Ahora, si nos vamos a Daniel capítulo 11, versículo 22, establece: las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. ¿Quién es el príncipe del pacto? Jesús. ¿Y qué imperio fue el que prácticamente asesinó a Jesús? El imperio romano era el que estaba vigente. Entonces, bien es cierto, la Biblia no lo dijo expresamente, pero nos describió al imperio que conquistó al imperio griego. Algo más que tenía que decir. Sí, ahorita vamos a ver una imagen. De hecho, no es para nadie un secreto las grandes persecuciones que el Imperio Romano hizo a los cristianos. Por eso en Daniel 7 se describe a esta bestia como fuerte, y devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. O sea, una prueba de ello es el Coliseo Romano, que nosotros podemos observar por internet, y los que tienen pues el privilegio de visitarlo pues también pueden hacerlo, pero realmente era bastante cruel, era un circo para ellos. Para ellos era divertido ver cómo las fieras se apoderaban de los cristianos y cómo los despedazaban. Entonces, el Imperio Romano, de hecho, que ha sido como cuando llegaba una nación, la conquistaba y pues a veces dejaban vivos a sus habitantes y pues ya formaban parte de un estado de Roma, pero si se rehusaban a la paz, los acababan, los aniquilaban, fueran bebés, fueran niños, fueran mujeres, no les importaba. O sea, era un imperio bastante masacre. Ahora, no solo lo dice la Biblia, sino también lo confirma la historia. El historiador Alcides Parejas Moreno establece: estamos en pleno periodo de decadencia del pueblo griego, que terminó convirtiéndose en una provincia romana con el nombre latino de Acaia. Roma, conquistó Galia, España, Macedonia, Grecia y Siria. Tenía el completo dominio del Mediterráneo. Historia, bueno, ya se lo encontramos en la historia del hombre. Ahí están las páginas 100, 117. Ustedes pueden investigar esto ya con más detenimiento. Entonces se dan cuenta cómo la historia también ratifica lo que la Biblia establece. Esto pues, por cuestiones de tiempo ya no lo vamos a ver, pero les voy a compartir las diapositivas. Ustedes lean, es bien interesante ver cómo el Imperio Romano pues alcanzó la hegemonía mundial pues en cierta época de la historia. Dice que las conquistas de Roma fueron inexorables, sin que poder alguno pudiera detener su avance. Primero se posesionó de todo el Mediterráneo occidental y luego se lanzó a la conquista del Mediterráneo oriental, es decir, acabó con todo. Incluso hasta el año 30 antes de Cristo logra acabar con Egipto y pues ya forma parte del Imperio Romano. Bueno, vamos a finalizar con este punto. Ahora, ustedes podrán preguntarse, pero ¿será antojadiza esa interpretación que nos dijo la hermana Eunice? Déjenme decirle que no es así. ¿Desde cuándo se interpretó esta secuencia? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y luego Roma dividida, que son los países actuales, que es la misma división que aparece en el capítulo 7. Bueno, en primer lugar, desde los tiempos de Daniel.
Ya vimos varios versículos en donde se identifica claramente el imperio babilónico. Le dijo Daniel, tú eres aquella cabeza de oro. En el capítulo 8 y en el capítulo 11 se menciona expresamente a los reyes de Media y de Persia. El ángel Gabriel es el que le da la interpretación a Daniel. Y lo que decíamos con anterioridad, a pesar que el libro de Daniel no dice expresamente Roma para el Cuarto Imperio, pero sí lo describe, y lo podemos ratificar con la historia. De hecho, en el periodo intertestamentario, que es el periodo que ocurrió entre los testamentos, o sea, desde el profeta Malaquías hasta Juan, con el Bautista, en la Biblia de la Septuaginta, la Biblia de los 70 y la versión Teodosión, que podríamos decir que son unas Biblias bastante antiguas y de hecho son las más apegadas al idioma original, establecían en el versículo 30 del capítulo 11, naves de Kitim. Nosotros ahora en nuestra versión aparecen naves de Kitim, pero esas dos versiones que les digo consignan los romanos expresamente, o sea que también en el periodo intertestamentario, o sea, desde hace siglos que se consideraba esta secuencia de reinos. Ahora, es decir, se identifica el Cuarto Imperio con Roma, o sea, no hay duda. Y en los primeros tiempos del Nuevo Testamento, en Apocalipsis 13, de hecho, la visión del Apocalipsis le fue revelada al discípulo Juan cuando él estaba exiliado en la isla de Pasmos bajo el Imperio Romano. Y él recibe esta visión de Apocalipsis 13, en donde se presenta un extraño animal, símbolo del poder actuante en los tiempos de Juan, es decir, de Roma. Y el Apocalipsis no deja lugar a dudas en cuanto a la identificación de la cuarta bestia, Roma. Si nos vamos a Apocalipsis 13, versículos 1 y 2, establece, me paré sobre la arena del mar, o sea, muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas, un lugar densamente poblado, y vi subir, o sea, del mar, una bestia, o sea, un reino que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Se recuerdan que la cuarta bestia cuántos cuernos tenía? 10. Y en sus cuernos 10 diademas, es decir, nos hace referencia a la monarquía, a reyes. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. ¿Les parecen familiares estos animales? Claro que sí, porque los hemos visto con anterioridad, solo que se dan cuenta que el orden se invirtió. Primero, leopardo, oso y león, o sea, van en retroceso, ¿sí? Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Grecia, Medo-Persia y Babilonia, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿por qué lo hizo en este orden inverso? Porque estaba imperando el cuarto reino, que era Roma. Entonces, pues él no necesitó especificarlo, sino que pues se sobreentendía. Ahora, también el escritor Josefo, que fue uno de los escritores que estuvo presente en el primer siglo, o sea que sus escritos son bastante fidedignos, menciona los 3 primeros imperios en una forma tal que su identificación resulta fácil, pero con el cuarto lo hace con cierta reserva. ¿Por qué? Porque sabía que los romanos pues podían hacerle daño, entonces él trataba de pues halagar un poquito a los romanos, entonces eso ya nos dice bastante. Y por último, los padres de la iglesia también manejaban esta misma sección de reinos. Hipólito de Porto Romano sintetizó el pensamiento de su época en estas palabras. La cabeza de oro de la imagen es idéntica al león y por medio de ambos se representa a los babilonios. Los hombros de oro y los brazos de plata son lo mismo que el oso y por ambos se significa a los persas y los medos. Se dan cuenta que es lo mismo que ya vimos. El vientre y los muslos de bronce son el leopardo y representan a los griegos, quienes gobernaron desde Alejandro en adelante, y las piernas de hierro y la bestia espantosa y terrible significan a los romanos, quienes tienen ahora el imperio. Los pies de hierro y de barro cocido y los 10 cuernos llegarán a ser. El otro cuerno pequeño que salía de entre ellos, el anticristo,
y la roca que golpea la imagen y rompe en pedazos y que hinche luego toda la tierra es Cristo que desciende del cielo y trae juicio al mundo. Y en este tratado acerca de Cristo y el anticristo, en su capítulo 2, él repite lo mismo con mayor claridad. Entonces concluimos, amigos, en que lo que acabamos de ver hoy no es una interpretación antojadiza o arbitraria, por nuestra parte, sino que también desde los tiempos de Daniel hasta ahora manejamos la misma interpretación. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho de acuerdo a la Biblia. Y dicho sea de paso, es importante notar que cuando nos referimos a imperios universales, no es una palabra que aparezca en la Biblia, sino es un adjetivo utilizado por historiadores seculares. Cuando nos referimos a imperios universales, no quiere decir que no se debió a que hubieran dominado todo el planeta, sino que dominaron las tierras más pobladas y civilizadas de sus tiempos, ya que durante el lapso de la hegemonía no tuvieron rivales. En su momento histórico respectivo fueron realmente los únicos árbitros de la política mundial. Y aquí pueden ver ustedes, esto fue lo que estudiamos en esta noche. Pueden ver un paralelismo idéntico, ¿verdad? La cabeza y el león con alas, el vientre y el oso de un costado más alto que el otro. Ese solo es repaso, las 3 costillas que tenían en la boca, en la boca, las 3 conquistas, ¿se recuerdan? Lidia, Babilonia y Egipto. Y luego encontramos al leopardo, Alejandro Magno, que representa que su reino fue dividido en 4 generales: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Y por último, Roma, una bestia terrible y espantosa. Entonces, amigos, terminamos con estos versículos. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo, uno como un hijo de hombre que vino hasta él, anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él. ¿Se dan cuenta cómo la atención de Daniel ya no es en la tierra, sino pasa al cielo? Y continúa describiendo que le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Se dan cuenta qué hermosas palabras? Y miren el versículo 18, lo ratifica. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Aquí pueden ver ustedes una imagen de lo que se dice fue Alejandro, el rostro de Alejandro Magno. Fue un conquistador muy grande, quizá es objeto de admiración de muchas personas, a pesar de que fue bastante sanguinario, fue prácticamente un asesino, pero terrenalmente hablando, él consiguió la cúspide del éxito, ¿sí? Tenía demasiado poder, riquezas, pero lamentablemente se entregó al vicio, a los placeres, y eso fue lo que lo llevó a la muerte y a quedar sin herederos. Por otra parte, nosotros podemos ver a Cristo Jesús, quien también murió a los 33 años. Él en el Monte de los Olivos pudo haber salido corriendo y no permitir que los romanos lo aprendieran. Sin embargo, él por amor a la humanidad ofrendó su vida para poder obtener un reino eterno. No como el de Alejandro Magno, que si bien es cierto, pues podríamos decir que dejó una huella en la historia, pero al final va a dejar de existir por siempre y para siempre. ¿De qué le sirvió todo el éxito, toda esa riqueza, todo ese placer que tuvo? Fue algo efímero. Todo lo contrario, Jesús nos deja su ejemplo. Entonces, y nos hace esa invitación a nosotros hoy a formar parte de ese reino que Él ya recibió y que lo único que hace falta es venir a establecerlo. Él aún no ha venido porque es misericordioso y no quiere que ni usted ni yo nos perdamos ese hermoso privilegio de ser ciudadanos de este reino. Entonces, Marcos 8:36 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Creo que es de reflexionar, queridos amigos. Hoy Jesús le hace una invitación a usted y a mí. ¿A usted le gustaría formar parte de ese reino eterno que va a ser establecido? A mí me encantaría. Entonces la invitación es para que ustedes lo mediten durante esta semana y
creo que el ejemplo es claro. Decídase por Jesús, que Él le dará vida eterna y le heredará un reino eterno. ¿Se imaginan la eternidad? Tiempo sin fin para poder pasar con Jesús. El pecado nos lleva a la muerte, pero la obediencia y el amor a Jesús nos lleva a la vida eterna. Con esto concluimos, amigos. Los invito a que allí donde están puedan inclinar su rostro para dirigirnos a Dios en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque nos has permitido estudiar tu santa palabra. Señor, sentimos que tu Santo Espíritu trabajó en nuestras vidas y te agradecemos porque nos has ayudado a interpretar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que lo que aprendimos hoy no pueda quedar únicamente como conocimiento intelectual, sino que tu Santo Espíritu pueda permitir, Señor, que podamos tomar decisiones, que podamos decidirnos por ti y aceptar esa invitación que tú nos haces para pertenecer a ese reino eterno. Queremos pedirte muy especialmente por todas aquellas familias que están pasando por momentos difíciles, puede ser por el COVID, puede ser por cualquier otra enfermedad. Padre, dales mucha fortaleza y permite que ellos en estos momentos difíciles no puedan sentirse solos, sino puedan sentir tu compañía y tu mano poderosa obrando en sus vidas. Queremos suplicarte que puedas quedarte con cada uno de nosotros y que nos puedas ayudar a vivir esta semana de acuerdo a tu voluntad. Gracias por escucharnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.